Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Reflexiones Culé una vez más y el día de hoy vamos a hacer una reflexión bastante sobria porque el partido fue ayer, del gran partido que hizo el Fútbol Club Barcelona contra el Atlético de Madrid, jornada adelantada por esa jornada que no vamos a poder disputar en teoría por jugar la Supercopa de España. Pues esa jornada se adelantó, igual que la del Real Madrid con el Bilbao, y pues bueno, tuvimos que jugar entre semana, jugamos y ganamos bien. Barça 3, Atlético de Madrid 1, un partido que creo yo da espacio a ilusionarse, a creer que tal vez no estábamos tan mal como podríamos haber pensado o haber creído. Yo entre ellos, por supuesto, ya lo he dicho varias veces, que a mí el Barça me había dejado frío en el partido contra el Alavés, que me pareció que era un Barça que no terminaba de reaccionar, que no se le veía el compromiso, no se le veía, digamos, lo que hizo al Barça ser el gran equipo del año pasado. Digamos, no veíamos ese Barça mucho esta temporada y que, pues bueno, había quedado todo este tema con lo de las imágenes de Flick y las declaraciones de que iban a mejorar y todo esto. Y 3 días después, la misma gente, los mismos jugadores en el mismo estadio, contra un rival, podríamos decir, mucho más exigente, que yo vi varios testimonios de personas, tanto del Barça como de otros equipos, decir que el Atlético de Madrid llegaba favorito. Podría entender el porqué, porque venían de, si mal no recuerdo, ganar 7 partidos seguidos puede ser, y creo que hasta el día de ayer solo habían perdido un partido en la liga. Eran, digamos, un equipo que estaba creciendo, que estaba jugando bien, también hay que decirlo, dentro de lo que cabe, que podría esperarse para un equipo como el Atlético de Madrid, que suele ser de un juego mucho más conservador, ¿no? O al menos así se le ha conocido durante todos estos años. En Champions también venía bien, de hecho creo que está entre los 8 primeros todavía. Y bueno, con jugadores en estado de gracia como Julián Álvarez, como Barrios, que venían pues también jugando muy buenos partidos. Y el Barça en cambio venía pues con ese batacazo de Stamford Bridge, venía con un poco de dudas, ¿no? Últimamente, sobre todo en el partido del Alavés, uno podría pensar que, pues bueno, si se juega de esa forma contra el Atlético de Madrid, pues seguramente recibimos una paliza o no ganamos el partido. Y nada más lejos de la realidad terminó siendo el partido. Hay que decir que al principio el Barça todavía se estaba como encontrando en el partido, como que se estaba disputando mucho más con el Atlético de Madrid de lo que eventualmente lo hizo después, quizá exceptuando la última parte del encuentro, cuando ya habíamos pues hecho salir a los titulares que estaban agotados y habían entrado muchos recambios que teníamos en la banca. Básicamente podría decirse que hasta el gol de Baena, en una acción que bueno, es marca de este Barça, de este equipo, por cómo juega, por cómo arriesga y por cómo defiende, que son cosas por supuesto bastante mejorables. En un pelotazo básicamente, en una pérdida alta, le termina cayendo el balón a Baena, que creo yo que por supuesto desde la comodidad de la casa de uno, podría decir que tal vez Joan García pudo mejorar un poco a la hora de achicarle. Creo que tal vez demoró un poco en salir. Y pues bueno, de todas formas era muy complicada, tampoco lo voy a criticar. Creo que dentro de lo que cabe estuvo bien e hizo un buen partido. Y por poco no se lo ataja también. Pero bueno, Baena básicamente a campo libre corre y define como puede y con buena clase, digamos. Y ponía en ventaja al Atlético, que creo que este es el 9º partido, no sé si de la temporada o de la liga, creo que de la liga, en el que nosotros tenemos que remontar un marcador, ¿no? Que nosotros tenemos que remontar un partido que empezamos perdiendo. Esto ya pasaba el año pasado también, por supuesto, pero digamos que este año ha sido algo más extraño por el tema de las dudas, cómo viene el Barça. Y no se siente esa solvencia, esa comodidad.
pero el día de ayer la verdad es que todo salió bastante bien. Luego de ese gol de Baena, creo que sí pudimos asentarnos más en el partido, controlar mejor, estábamos saliendo muy bien con balón. Ya desde el 11, sobre todo del Atlético de Madrid, porque creo que el del Barça estaba muy claro, a mí me parecía algo extraño, porque había dejado a Coque en la banca, había dejado a Sorloth, había dejado también a Almada, que tenía, bueno, es un buen revulsivo de momento, no sé si lo está usando mucho de titular, pero a mí se me hacía una configuración algo extraña, sobre todo tomando en cuenta que el Barça jugaba con varios titulares, básicamente casi con todos, porque Frenkie de Jong terminó siendo baja antes del partido por fiebre, hay que tomar eso en cuenta también, y me pareció extraño el planteamiento que intentó hacer el Cholo, pero bueno, por supuesto, bueno para nosotros. Comenzamos a manejar el balón bien, a salir de atrás con solvencia, encontrando las transiciones, pudiéndonos posicionar en campo rival, ¿no? Manejando el balón, y ya poco a poco el Barça iba creciendo y se iba asentando en el partido con la tónica que, pues bueno, marcó la gran parte del encuentro, que fue la de estar dominando, que fue la de estar presionando alto bien, y la verdad es que hay que aplaudirle al equipo porque mostró la reacción que creo que llevábamos esperando ya bastante tiempo. Como dije, este era el último partido, digamos, de cierto renombre que íbamos a jugar este año, en esta temporada, por supuesto, y necesitábamos la victoria. También necesitamos la victoria por cómo fue el partido, y que, pues bueno, después de una gran jugada donde Pedri encuentra a Rafinha por el medio, en sus desmarques y en su desorganización hacia, digamos, positiva hacia los defensas rivales, se saca a Oblak y remata a placer, pues que después de ese empate necesitábamos coronar esa victoria, ese partido con una victoria, con los 3 puntos, y confirmar esas sensaciones buenas que teníamos, que no solamente se quedase en algo que vimos en el juego y que lo empatásemos, sino que realmente fuese algo que pudiésemos aprovechar por completo, ¿no? Una noche redonda. Afortunadamente fue así. En el segundo tiempo, la verdad es que básicamente el partido se mantuvo más o menos igual. No cambió tanto, aunque podría decirse que el Atlético de Madrid sí mejora un poco, pero no le da, sencillamente no le da para la calidad de Pedri, de Rafinha, de Yamal, no le da. Cuando están en su día, cuando están concentrados, cuando están comprometidos, y las cosas se le dan y el equipo los acompaña, que todos por supuesto hacen un buen partido, pues la cosa fluye mucho más. Y sencillamente es una gran escuadra de talento futbolístico, eso creo que ya lo sabemos todos, y terminan, pues bueno, redondeando ese partido, ¿no? Primero en el segundo tiempo, por supuesto, con una buena anotación de Olmo, que desafortunadamente se lesiona justamente anotando. Cuando cae al suelo se disloca el hombro y va a estar un mes de baja. Da risa para no llorar, pero de hecho es creo que el mejor partido de largo de Olmo en esta temporada de momento. Estaba bien participativo, estaba ayudando a salir desde atrás, estaba manejando las transiciones. De hecho, en el primer tiempo, antes de que se acabase, cuando ya íbamos 1-1, consigue un penal, hace un regate muy bueno dentro del área a Barrios, que creo que es el que lo termina tirando al suelo. Y bueno, Lewandowski ejecuta ese penal de una forma abominable, desastrosa, terrorífica, que bueno, yo creo que no da para mucho hablar, ¿no? Un penal muy mal cobrado, la verdad me extraña mucho. Yo sí pensé que tal vez Lewandowski como que tenía ganas de fallarlo, y cuando lo cobra, la verdad es que me sorprendió, porque por más que yo pensaba que le iba a cobrar mal, pues, o sea, es una exageración como le pega de mal. Está de más decir que no puede fallar esas oportunidades, que tiene que mandarlas al fondo sí o sí. O sea, estamos hablando de goles muy importantes. Por ejemplo, ya había fallado ese penal en el Pizjuán, en una situación del partido donde todavía estábamos en chances de entrar en partido, ¿no? Porque creo que estábamos perdiendo, pero por un solo gol. Todavía no se había
incrementado esa ventaja que nos tenían. Y bueno, pero ¿qué más se le puede decir? ¿Qué más se le puede decir? Ojalá no la siga fallando, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de fallar absolutamente nada. Sobre todo si va a ser un penal que además nos pitan bien, porque es que al Barça casi no le pitan ningún penal. Entonces es bastante importante poder capitalizar esas oportunidades, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, fue un buen partido de Dani Olmo, que además de generar ese penal, pues estuvo constantemente participativo, estuvo punzante, estuvo asociativo con Yamal, con Rafinha, con todos en ese último tercio de campo. Así que yo vi muy bien a Dani Olmo. Es una pena de verdad que se haya lesionado, porque bueno, Fermín todavía está lesionado. Creo que no vuelve sino hasta dentro de 2 partidos, puede ser. No creo que juegue este fin de semana. Y bueno, era una oportunidad de que Olmo siguiese jugando, siguiese acumulando minutos, siguiese teniendo esa continuidad que tal vez le haga falta. Y bueno, sobre todo tomando en cuenta que como no tenemos a Fermín, pues vamos a necesitar de esa calidad. Y tal vez lo bueno para rescatar dentro de lo que cabe es que se termina lesionando por algo muy específico, que es que se cae mal, entonces se disloca el hombro, pero que no tiene un problema muscular, no tiene estos problemas donde él constantemente se rompe, ¿no? De hecho, esta temporada podemos decir que ha estado mejor en ese aspecto de momento. Pero bueno, se come un mes igual, no juega por el resto de año básicamente, entonces ya veremos a Dani Olmo el próximo año y ojalá el equipo lo encuentre bien y él encuentre bien al equipo en ese momento para que pueda seguir progresando, porque lo vamos a necesitar mucho el próximo tramo. Entonces, luego de ese gol, sí es cierto que como que empiezan a cambiarse las tornas del partido, ¿no? Porque nosotros estamos ganando 2-1 y estamos controlando y estamos bien. Hay de repente una que otra chance del Barça, pero empieza el agotamiento y por ejemplo Pedri se tira al piso. A mí casi me da un infarto, porque yo dije, no puede ser que Pedri ya se nos vaya a lesionar si apenas está volviendo. Pero al final afortunadamente terminó siendo algo de mero cansancio. Terminó saliendo Pedri, terminó saliendo Rafinha, muy tarde en el partido terminó saliendo también Yamal, salió Lewandowski, en fin, salieron varios titulares que habían hecho un muy buen partido. A excepción de Lewandowski, creo que ese es el único que podríamos decir que no hizo un buen partido, pero que igual aporta, ¿no? Digamos, en posicionamiento, fijando marcas. Tal vez podríamos decir que igual es algo, o es alguien, mejor dicho, aprovechable en el sistema. Pero empiezan a salir los titulares y el Atlético de Madrid tenía un muy buen banquillo. Tenía un buen banquillo para digamos, para revolucionarse un poco a sí mismo, ¿no? Entonces, el partido poco a poco fue cambiando. El Atlético de Madrid empezó a acumular balón. Nosotros estamos jugando ya con Eric, con Ferran, con Rashford. Estamos jugando con Eric, por supuesto. Y con Droy incluso. O sea, estamos hablando de un 11 bastante, bueno, digamos de la mitad de un 11 que es básicamente completamente alternativo, ¿no? Entonces a ese Barça fue el que le tocó estar disputándose con el Atlético de Madrid los últimos minutos. Hay que decir que pues más allá de una opción que había tenido antes incluso el Atlético de Madrid, que fue esa jugada donde Almada como que define mal una jugada que pudo haber terminado muy mal para nosotros, donde se había como metido en el área y estaba encarando y nadie le terminaba de quitar el balón. Finalmente se le va muy ancha la pelota. Más allá de esa opción, no tuvo realmente el Atlético de Madrid ninguna chance. No tuvo como un disparo que tú recuerdes y digas, bueno, aquí pudo ser, o un centro muy peligroso. La verdad es que no. Entonces yo creo que estuvo bastante bien controlado, lo cual hay que agradecerle y aplaudirle también al equipo, porque a diferencia de lo que he visto a lo largo de la temporada, desde la jornada 1 diría yo, vi un Barça bastante comprometido, bastante enérgico. Si no era por lo físico, era por lo motivacional. Un Barça concentrado, un Barça implicado realmente y jugando como una unidad, ¿no? Que diríamos es el Barça más Flick que hemos visto esta temporada. Digamos, es el Barça que más
cerca te lo podría firmar el del año pasado, seguramente. Y eso es lo grande de este partido, que le ganamos a un rival directo por el liderato, que estaba a un muy buen nivel, los reducimos casi a la nada. Y no quiero tampoco sonar como muy echón, como muy, digamos, como muy sobrado, ¿no? Pero es que es la verdad, tú ves las estadísticas y el Barça tuvo más el balón, tuvo mucho más pases, y de hecho todo eso se maquilla un poco por los últimos minutos, donde el Barça pues recula básicamente, pero tú ves las estadísticas del medio tiempo o de los, digamos, 60, 70 minutos, y es un monólogo del Barça en pases, en ocasiones creadas, en disparos. Tampoco voy a decir que el Barça estuvo genial, deslumbrante, tampoco. Es un buen partido, es un muy buen partido, podríamos decir, por el resultado y por todo y por cómo veníamos, por supuesto. Pero digamos que no es la excelencia futbolística tampoco. Así que pues tampoco es como que el Barça tuvo tantas chances claras. Pero por supuesto sí hizo los méritos para poder por lo menos llevarse el partido, incluso con el penal 4-1, justamente, muy justamente. Y bueno, el Atlético de Madrid estaba tratando de buscar ese gol. Nuestros cambios entraron muy bien, entraron a rascar el balón, a aguantar, a presionar, y en una jugada casi en los últimos minutos, por no decir la última jugada del partido, en una situación donde por supuesto el Atlético estaba echado arriba para tratar de pescar algo, pues nosotros nos hacemos con el balón. Rashford y Valde combinan bien y Valde encuentra solo a Ferran en básicamente el punto de penal, completamente solo, que controla mal, o bueno, controla como puede y la termina mandando a guardar para sentenciar el partido. He de decir que no me gusta que Ferran pues haga ese gesto, porque se siente o se entiende como que está callando a la afición, lo cual no tiene mucho sentido y tampoco lo debería ser. Pero bueno, más allá de eso, es un partido muy bueno del Barça, un partido redondo, un partido en el que hay que reprochar poco, porque pues bueno, de nuevo, tomando el contexto de todo lo que hemos hablado, de dónde veníamos y de cómo fue el partido contra este rival, pues la verdad es que sencillamente hay que pedirle al equipo más de esto, porque este es un Barça que sí se puede ver, este es un Barça que sí ilusiona, este es un Barça que tú lo ves y dices, este sí compite, este sí puede, es un Barça que sabe sufrir, que sabe proponer, que está implicado, que está enérgico, que tiene las ideas claras, que digamos, es el Barça sencillamente. Y eso me alegra mucho y espero que el Barça lo pueda seguir manteniendo. Tiene una buena oportunidad para demostrarnos a todos que sí ha dado por fin con la tecla este fin de semana, cuando tenga que ir a la Cartuja a enfrentar al Betis, que es un rival decentemente bueno. Es un equipo que está a mitad de tabla, pero que igual siempre ha jugado un buen partido. Hay que recordar que la temporada pasada en Liga por lo menos no les pudimos ganar, en Copa del Rey sí les ganamos por goleada en el Camp Nou. Bueno, no, en el Camp Nou no, en Montjuic todavía no estábamos en el Camp Nou, que por cierto se nota la diferencia. Y en Liga lo sufrimos, no perdimos, pero lo sufrimos. Y esta temporada tenemos la oportunidad de ir al campo del Betis. En este caso no es el Villamarín, sino la Cartuja. Y bueno, y ganar y jugar bien y demostrar, ¿no? Que estamos bien, que estamos creciendo, que nos estamos haciendo fuertes, por fin, y ya sin titubeos, y que sea algo que ya no se negocie, que no entre en dudas de aquí a los próximos partidos, porque ya no hay parón de selecciones hasta no sé cuándo, pero por lo menos el resto de año no hay, y necesitamos confirmarnos en esas buenas sensaciones, necesitamos estar bien, necesitamos también llegar lo mejor posible a Champions para poder ganar esos 3 puntos que necesitamos partido a partido. Y bueno, habría dicho algo sobre el Real Madrid, pero como lo estoy grabando en este preciso momento, ya el partido terminó, ya el Real Madrid pues ganó 3-0 al Bilbao en San Mamés, así que pues tenemos igualmente la ventaja, estamos líderes en solitario por un solo punto. Pero tomando en cuenta de dónde veníamos y cómo estamos jugando ahora y que estamos recuperando gente, pues suena bastante bien y prometedor y esperanzador. Hay que ver
¿Cómo siguen yendo los partidos? ¿Qué sensaciones hay? ¿Qué noticias nuevas hay? Había salido también como que Flick realmente no estaba tan abatido por el equipo en esas imágenes del fin de semana, sino que más bien era tal vez como por el tema de que la habían expulsado a dos del staff, ¿no? Pero bueno, ojalá sea eso. Yo lo vi muy feliz en el partido con el Atlético. Él, por supuesto, por un lado no va a decir otra cosa, pero también yo creo que lo dice de verdad. El que se siente muy feliz en el Barça, y así hay que hacer sentir al míster, hay que tener confianza en él. Y espero que todo salga muy bien, la verdad. Ya veremos este fin de semana cómo le va contra el Betis. Necesitamos seguir en esta racha, necesitamos seguir ganando. En Liga lo hemos venido ganando todo básicamente, pero hay que matizar, ¿no? Hay que matizar y hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando varias cosas. Pero bueno, es un partido muy bueno, es un partido vistoso que se puede ver, que yo disfruté, a pesar de que también lo sufrí por una parte cuando el Atlético ya estaba dominando. Pero bueno, bravo Barça, hay que aplaudirle y esperemos que siga haciendo las cosas bien. Ya estaremos hablando el fin de semana de qué tal ese partido con el Betis. Y bueno, nada amigos, si les gustó denle like, suscríbanse, comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes y hasta la próxima.